Combinación Clave presenta El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Natalia Saavedra, Mirko Macari. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mira qué Traje un desafío hoy día. A ver, viene la Nati con cuaderno. Traje mi cuaderno. Dispara y no, tú. Traje mi cuaderno porque cuadernos. Prometo no sacar el celular en todo el programa. ¿Ese es el desafío? Sí. Sí, pero oye, Es un desafío, pues. Hoy día no sacar el teléfono. Entonces hice mis anotaciones. Porque era como un toque. ¿Ah? Era como un toque. Tengo como un toque, claro. Claro. Entonces aquí tengo muchos temas importantes que quiero conversar en este programa. ya, Muy parta bien. entonces, ya, ponga tema. ¿Qué quiere, Natalia? Hoy quiero comentarles una columna que llevamos ayer en el mostrador que les recomiendo leer, que no es particularmente de nuestros columnistas, sino que una curatoría de Bloomberg, de un columnista que se llama Mac Margolis, y donde señala en el fondo el efecto que ha tenido sobre los súper ricos la votación de Bolsonaro. Y esto particularmente se los comento porque estuve un poco revisando el programa económico de Bolsonaro. Respecto a esta intención, por ejemplo, entre muchas medidas de privatizar Petrobras, con lo que espera recaudar cerca de 700 millones de dólares, y quiero vincularlo particularmente con la columna del domingo de Carlos Peña. ¿Por qué lo quiero vincular con la columna del domingo de Carlos Peña? Porque Carlos Peña habló el domingo en el fondo de esta bondad del empresariado y de este discurso de esta como venir a solucionar el problema que yo mismo provoqué de la clase empresarial en Chile. Liberal comunismo. Exactamente, exactamente. Entonces creo que estos hechos, independiente que no están directamente relacionados, ponen a los empresarios y a los súper ricos, que es un tema que se está debatiendo mucho en América Latina, en posiciones relevantes frente a las decisiones políticas. En Chile lo estamos viendo en el caso del Plan Araucanía, de cómo aparecen en escena. En Brasil lo estamos viendo con las votaciones. Ahora hay algunas diferencias evidentes entre Bolsonaro y Piñera. Por ejemplo, Bolsonaro nunca fue ejecutivo, siempre fue funcionario público. Entonces se duda que pueda ser un zar de la economía. Bueno, en Chile también lo estamos dudando con Piñera, pese a que también fue ejecutivo. Entonces quería plantearles este paralelo porque encuentro que es súper interesante observar hoy día el papel que están teniendo los súper ricos en las clases políticas, tanto en Chile como en Brasil. Está bien, a mí me parece interesantísimo, entre otras cosas, porque vuelve un poco al tema que era de la editorial, que es el tema de que cómo tú enfrentas países grandes que son relevantes para ti en términos de las cosas que tú normalmente profesas que harías siempre y cuando fuera un país chiquitito el que tiene este tipo de problemas y por lo tanto fuera irrelevante. Y en ese caso tú aplicarías la lógica democrática, el imperio de las leyes, serías pero hiper tajante respecto de que no se puede transar tu pensamiento, pero cuando tú tienes un gigantesco que te puede hacer rico o pobre o te puede llevar a la cúspide económicamente o no, muchas de estas cosas paralelas dejan de ser mencionadas. Y yo por eso puse el ejemplo más patente, es el de Pat Robertson, el televangelista estadounidense, que le dice a Trump, por favor, no vaya a arriesgar un negocio de 120 mil millones de dólares porque mataron a un periodista en la embajada de Saudi Arabia. No vale la pena. Mire las proporciones. Pues no. El negocio es el negocio. Business. Business is business. Sí, algunas veces hemos comentado acá que a mi juicio el tema político más importante del mundo actual que vivimos es el de la superconcentración de la riqueza. No es, a diferencia de lo que piensa Moreno y otros políticos, en la pobreza. El problema político son estos súper ricos. 66 personas en el mundo tienen la misma cantidad de dinero que 3.000 millones de seres humanos, la mitad de la humanidad, ¿no? Esa es la proporción. Este fenómeno de concentración del dinero y por ende del poder, el poder expresado en su máxima forma, ¿no? Control comunicacional, control político, etcétera, es un fenómeno que se produce a partir de lo que conocemos en América Latina como el consenso de Washington, el fin de la Guerra Fría y la implementación de las políticas neoliberales como marco en general en todo el mundo, la globalización financiera. A eso ha conducido en términos políticos. Y esto es súper rico durante este periodo, hasta el 2008, hasta que fue la crisis subprime que marca el comienzo de un nuevo ciclo en lo económico y por ende en lo político,
actuaban dentro del marco del diseño para administrar esta globalización, que era poner sus fichas indistintamente en los gobernantes de uno u otro sector devenido en administradores del modelo. Eso es lo que ocurre en Chile, ¿no? A partir del gobierno de la experiencia del Lago, los empresarios no tienen problemas en financiar a la concertación. O a ese mundo, y en el mundo permite que personajes como el exministro Tony Blair pase a integrar directorios de supercorporaciones, ¿no? O Felipe González, lo mismo, lo que se llama el tiempo de la centro izquierda y la centro derecha. Eso se desdibuja, se cae y entramos a esta era de los radicalismos, ¿ah? La polarización. Y entonces es interesante ver hacia dónde se va a mover el dinero, porque en la teoría política clásica que enarbolan medios convencionales de ese mundo, como por ejemplo el Economist, no, el margen de las políticas de mercado está marcado hacia la derecha por los populismos, en teoría. Entonces, un buen capitalista debería apostar a el funcionamiento del sistema democrático y no necesariamente a la rentabilidad máxima de utilidades con un gobierno de cualquier signo, por muy seductor que parezca. Y entonces en Brasil se pone a prueba, ¿no?, ese test latinoamericano, ¿no?, en Latinoamérica, y sale fallado. Lo cierto es que este mundo que debería comulgar con la idea de democracia y mercado, en teoría de papel, no lo hace, ¿no? Y por eso The Economist pone a Bolsonaro más allá de las reglas de lo convencional, de lo aceptable, de lo debido, de lo bueno para el modelo económico, y sin embargo la bolsa sube a cada encuesta que pone a Bolsonaro al borde del triunfo. Es más, hay dos artículos de ayer muy recomendables en El País de España. Uno, un perfil muy bien hecho de Jair Bolsonaro, ¿no?, un retrato que yo recomiendo leer para entender del tipo de personaje frente al que estamos. Y el otro de la noticia que es en este minuto la que tensiona la campaña, que es la investigación por el uso de noticias falsas en WhatsApp. Noticias falsas financiadas por grandes empresarios. No hay regulación sobre el tema de las noticias en WhatsApp, obviamente, y por lo tanto la manera en que muchos grandes empresarios colaboraron con Jair Bolsonaro fue pagándole estas campañas vía WhatsApp con noticias falsas, noticias como por ejemplo que quien acuchilló a Bolsonaro era miembro de la campaña de Haddad, ¿eh? Una cuestión que es completamente falsa. Y entonces sí, es bueno el tema, porque estamos viendo una tensión entre el discurso de lo que debería hacer el dinero y lo que efectivamente está haciendo. Pero también tienes un punto ahí, que es que la única simpatía que hasta ahora se ha mostrado públicamente con el programa de Bolsonaro a nivel de autoridades públicas es precisamente el programa económico. Entonces habría que ver si en el fondo esa simpatía por el programa económico eventualmente la encarna José Antonio Kast. ¿Qué va a pasar con esos empresarios que al parecer también tienen simpatía con este dinero más utilitario? Porque Bolsonaro hace un programa donde propone una reforma tributaria, donde propone una tributación directa de los dividendos, donde en el fondo propone una alta privatización, recuperar, vender las empresas estatales. Entonces uno dice, si hay una parte de la derecha chilena que ya está admirando el programa económico de Bolsonaro, ¿quién eventualmente en la clase política chilena va a adoptar ese programa? Y la pregunta sería, ¿van a transparentar los empresarios ese apoyo a una derecha totalmente conservadora en lo económico? Que es un apoyo que el año pasado ya se vio en algunas instancias, como por ejemplo en ENADE, cuando Kast fue bastante aplaudido, digamos, en sus ponencias, que tiene que ver con estos empresarios que sí están con las políticas económicas del pinochetismo más duro y con una visión mucho más conservadora de negocio. No creo que haya empresarios que no estén con eso. En general, algo los define es la adscripción a Pinochet por el modelo económico. Claro, ¿no? pero y el resto es discutible o conversable. Pueden haber tonos, pero en lo general lo grueso es lo que los define, y a toda la derecha, hasta Evópoli, es la adscripción al modelo neoliberal.
Uno puede tener ciertas voces que Te puedes intentan, pasar, pero puedes ir más al centro todavía, al centro izquierda de Evópolis, Sí. y todavía vas a encontrar gente que te plantea que... por que supuesto, lo bueno, único bueno- la concertación lo administró único el bueno modelo. fue el Sí. modelo económico. Claro, Sí. pero un empresario hoy día no está dispuesto a pagar el costo, al menos públicamente, digo, pagar el costo entre comillas, de enfrentarse al público y decirle, mire, yo quiero en realidad poca justicia social, lo que me interesa a mí es que el dividendo me pague lo más posible, y la verdad que no me importa si valóricamente el candidato que se me plantee o no un conservador. Eso que estás diciendo tú, Natalia, es un problema de tiempo. Porque la pregunta mía es, ¿no dice eso porque no lo cree o no dice eso porque todavía tiene costo decir eso? Esa es la duda que tengo yo. Si es que no lo dice porque no lo cree, estamos hablando frente a personas que tienen un cortafuego respecto de el rango ético en el que ellos se desenvuelven. Claro. Si es que no lo dice porque no es conveniente decirlo, no es políticamente correcto, puede tener algún tipo de, algún tipo de, qué sé yo, culatazo por sus palabras, entonces es un problema exclusivamente de tiempo. Porque la cosa está avanzando hacia que tú puedas, con total desparpajo, decir exactamente lo que piensas. Sería bueno poner esa prueba, digamos, esa prueba de blancura, ese test de blancura, hacerlo pronto. Porque además yo creo que tiene que ver en el fondo con el síntoma de prueba que le están haciendo todavía a la propuesta económica de Piñera, donde se están tratando de mezclar cierta propuesta un poco menos conservadora en lo valórico y un poco, digamos, más conservadora en lo económico. Entonces yo siento que los empresarios chilenos todavía están midiendo cómo funciona esta promesa del otro zar económico que sería Piñera, el otro zar económico de la región, a ver si le funciona. Como decía yo, la diferencia con Bolsonaro es que Piñera sí ocupó cargos ejecutivos y no siempre fue funcionario público. Entonces la clase empresarial le tiene más confianza, que sea más efectivo en la gestión de gerente general del país. Entonces yo siento que todavía están esperando ese signo para salir de ese como discurso de tanta bondad social y mostrarse más polarizado frente a un programa económico claramente más conservador. No, es que, no sé, yo creo que estamos hablando de algo que no es. Los empresarios creen a rajatabla en el modelo. Y lo que ocurre como excepción es que Moreno los convenció de meterse bajo otro discurso, en otra cosa, pero eso todavía está por verse. No, Moreno es una excepción a la regla desde el punto de vista discursivo, además de este discurso amable. No, hasta 3 meses atrás, incendiar una bicicleta en la Araucanía era terrorismo. Hoy día no hay nadie hablando de terrorismo en la Araucanía, en la derecha, ni en el gobierno. Le están dando un tiempo pero afortunadamente encontraron otros terroristas que son los 20 cabros chicos que usan overol, ¿no? Y ahí está toda la agenda de la rabia y el enemigo al que hay que destruir, ¿no? Que es la cosa protofascista que está, mientras en este Moreno vive en este oasis de paz y amor en la Araucanía. Pero ¿no? ahí Es copia una nuevamente concesión el por un tiempo. mensaje de Bolsonaro. Pero es Moreno, es una excepción, ¿no? Hay que yo entiendo que el personaje no es la regla general. Sí, pero hay que tener cuidado también con la etiquetación general de los empresarios, porque hay empresarios que tienen planteamientos, qué sé yo, cualitativos respecto de sus inversiones. Puede ser que hagan menos negocios, hablen menos, sean personas que funcionan en otro esquema. Es cierto que la utilidad, maximizar las utilidades para los accionistas es el credo de todo el modelo, pero no todos llevan ese punto al extremo. Y desde ese punto de vista, lo que falta es que se sincere esa situación. Yo tengo la impresión que lo que hizo Jacqueline Van Rysselberghe fue tratar de representar lo que incluso intentó hacer el presidente con su primera intervención respecto a Bolsonaro, alabando el programa económico, que después lo cambió, complementándolo con críticas a su persona. Lo que hizo es no solamente intentar aprovechar un momento para su elección interna o para impedir que mucha gente de la UDI pudiera pensar en que José Antonio Kast era el quien representaba mejor la posición de la derecha frente a Bolsonaro, sino que yo también creo que hay un camino, hay un tránsito muy claro hacia posiciones que cada rato más dejan de estar cubiertas por
el lenguaje de lo políticamente correcto. Dejan de ser tibias en el fondo. Dejan de ser tibias y tú vas a tomar posiciones tajantes. Y si es que esas posiciones tajantes tienen que ver con que, mira, si es que es bueno económicamente, podemos saltarnos lo malo que lo otro trae, como lo han hecho con China sin ni un problema, yo creo que eso lo van a expandir. Pero para eso todavía se necesita tener que verbalizarlo. Vociferarlo. Claro. Y no se ha vociferado todavía se matiza. Pero yo creo Estamos diciendo que cambiaron los principios. Yo discrepo de ti, Fernando. Claro, podrán haber un par de excepciones, 2 o 3, los Jorge Rázuri que tienen. No, Jorge Rázuri, yo creo que Jorge Rázuri es del mainstream de la maximización de utilidades para sus accionistas. Pero tiene un discurso además liberal en lo valórico, tiene otro un ideario más político. Le gustará que la marihuana se venda en cualquier parte. Hay un discursito un poquito más armado ahí respecto de otra área, ¿no? Pero en general yo lo único que fue ovacionado en Icares fue Kast. Piñera no fue ovacionado. Kast fue ovacionado cuando le dijo: yo voy a defender nuestras ideas, no me da vergüenza nuestras ideas, no tengo que esconderme nada. Por eso digo, es muy, muy relevante ver cómo ese Kast se empieza a rajuñar despacito, digamos, a gatear hacia ese programa económico y cuántos adeptos, digamos, cuánto equipo va empezando a armar para debatir ese programa económico y en pro de centrar todo el debate en eso, como fue la campaña de Piñera en materia económica, en decir, bueno, este presidente de derecha que venía a prometerles toda la solución económica no les está cumpliendo. Obviamente los empresarios no van a polarizar hacia la izquierda, polariza hacia acá. ¿Ah? Acá tenemos la solución, porque en el fondo este presidente de esta pseudo centro derecha, un poco más liberal, con ciertos bemoles, con ciertas tejas que tira un poquito más corrida, no le resultó. Entonces yo le ofrezco esta solución. Entonces yo siento que esa pelota la va a agarrar muy pronto José Antonio Kast desde el punto de vista económico. Sí, hay visiones, por ejemplo, aquí hay un tuitero, Alex, que dice: Bolsonaro y otros en el Grand Picture representan últimos estertores de una cultura analógica. Estamos cambiando de piel hacia una sociedad digital que ellos se resisten, Trump también. Yo estoy exactamente en el lado contrario de esta cuestión. Yo creo que ellos entienden perfectamente cómo opera la polarización que genera lo digital. Exactamente, la forma de instrumentalizar lo digital para una determinada cosa. Lo que está en juego es un cambio de relaciones de poder en términos, si tú quieres, pantagruélicos. Aquí se quiere y se ha utilizado la democracia porque la democracia funciona. Cuando tú tienes grandes bolsones de pobreza, las personas que han visto de todo pasar y no han visto cambiar su cosa, no tienen grandes problemas, como lo han dicho varias encuestas, no tienen grandes problemas en seguir experimentando, porque ¿cuál es el riesgo? Y aún así, muchas de esas personas no votan por Bolsonaro, genuinamente porque no creen en una persona que transuta tanto, qué sé yo, odio. Pero ojo, que el movimiento hacia la radicalización, hacia la extrema derecha en términos de amenazas a la democracia, usando la democracia como instrumento, es algo que está en ascenso, no está retrocediendo. Lo que está retrocediendo es básicamente la validez y vigencia de las posturas de lo que antes se denominaban las sociales democracias. El 57% de las personas de mayor ingreso en Brasil, la élite brasileña, votó por Bolsonaro. Así que en el fondo la mitad de la clase rica, digamos, la mitad apoya totalmente su propuesta económica, más de la mitad, exactamente. Pero no solo lo económico, es un discurso completo. No, claro, lo que pasa no es que se puede separar. Yo te apoyo por la razón. No. Yo diría que lo económico es simplemente un aditamento. Yo creo que lo central tiene que ver con el discurso de orden, transversal. No. Él logra generar toma el consejo de dar una señal hacia políticas neoliberales en función de que, claro, eso le hace incluso más consistente ese apoyo, pero este apoyo tiene que ver con la lógica de seguridad, con qué hacemos con el enemigo, que es la delincuencia y la corrupción. Él lo ha explicitado claramente, ese es el énfasis. ¿No? Lo económico no es lo central, no es el eje de la campaña de Brasil. No es el eje en el sector popular, pero en el sector rico siempre va a ser el eje, pues en la elite de Río de Sao Paulo. Por eso que no, es un adicional. Yo ahí discrepo. Yo creo que
siempre lo más importante ha sido en esos sectores más conservadores, siempre lo más importante ha sido la mantención del modelo económico vigente. Porque eso genera control de otros aspectos. Exacto, genera montones de cosas. Si es que el orden es un problema coyuntural, es un problema porque puede afectar el modelo económico. No es porque el orden es en sí algo importante. Antes, hace varios siglos atrás, el orden se básicamente controlaba a través de la esclavitud y a través de los latigazos. Y las muertes, qué sé yo, ejemplarizadoras en esa cosa. Pero tú mantenías el control de lo que importaba, que era cómo tú hacías tus platas para poder hacer lo que querías hacer. Hoy día es lo mismo, solo que las cosas han sido más sofisticadas y son más difíciles, y hay leyes, y hay tribunales internacionales, y hay una opinión pública más activa y está digitalmente comunicada, y por lo tanto el orden es uno de los tantas formas de inducir miedo que permiten de que tú te compres todo lo demás. El paquete. Bueno, y la otra forma de inducir miedo, como bien decía Mirko, a propósito de este artículo del País que nos pasó un Made in Chile con ese tema, es el tema de las fake news, porque ayer vimos el efecto, a propósito de una aclaración que tuvo que salir a hacer Canal 13 por estas, hago el comillas, por estas células, digamos, de instrucción política terrorista al interior de los colegios. Entonces yo no sé si ahí, claro, no nos equivocamos en viralizar un mensaje que no chequeamos, es el gobierno en el fondo en el que está promocionando, haciendo de sponsor de estas noticias falsas. Vemos el efecto tan relevante que esto también puede tener en la política local. Sí, Canal 13 refuerza la nota, la firma, el comunicado no, que quiere decir una pura cosa, es decir, confirmamos todo lo que, independiente de detalles, confirmamos todo lo publicado, y el gobierno va a hacer lo mismo, porque estamos en la época de los Bolsonaro, estamos en la radicalización, es para adelante. A ver, esto, el ministro del Interior es UDI y la ministra de Educación es UDI. Una de las gracias de la UDI o de sus innovaciones en la política y particularmente en la derecha chilena es que toma las lógicas de construcción de poder de la izquierda, básicamente de Lenin. Jaime Guzmán tenía las obras completas de Lenin y las releía, y él se propone hacer un partido ordenado y leninista, no como el viejo Partido Nacional, que era esta cosa de la asamblea de caudillos que discutían entre ellas llenos de caciques. No, hay un desprecio en la UDI por el desorden tradicional y la cosa asambleística de la derecha. De la derecha de los salones, de los grandes señores. Y entonces, en las técnicas de Lenin hay una cuestión que se llama agitación y propaganda. Lo que estamos viendo en Habla Segura, utilizando los medios afines, y por eso que el ministro del Interior habla deliberadamente dentro de la nota cuestionada, es agitación y propaganda, ¿no? Esto no tiene nada que ver con lo que es. Se trata de instalar un mensaje sencillo y emocionalmente potente. Y eso es. Y en otra época, en la época de los consensos o del medio, donde todos le tomaban el agüita la temperatura de la agüita para que estuviera tibia y no estuviera ni muy caliente ni muy fría, ese ciclo que se rompe, da paso a esto otro, y los medios van a ser parte de eso también, ¿no? Porque es la lógica en la que entran las mentes, entran los gobiernos. El gobierno simplemente pasa quinta con el asunto, no va a aparecer retrocediendo en detalles, porque el objetivo es tener a la oposición contra la pared para sacar en 6 días la ley que tiene un artículo. ¿Sí? Los medios que son cercanos al oficialismo van a jugar ese mismo juego, y se va a desdibujar el discurso Columbia Journalism del periodismo serio y todo, que algunas personas enarbolan acá, pero que siempre es un poco mentira, sino esto es Chile, no es Estados Unidos. Ya, pero ¿con qué mensaje se queda la gente con el que efectivamente hay células terroristas en los liceos? Sí, o con que existe la una gente confusión? se queda con eso. Ya. La gente se queda con el mensaje que tiene más fuerza, no con el que es verdadero. Una vez un capitán de carabinero, conversando con él sobre las primeras iniciativas para establecer esta suerte de política del deporte de estadio seguro, me decía que él había ido, capitán o coronel, no me acuerdo, o mayor, había ido a unos cursos en Estados Unidos, y que había aprendido que en materia de movimiento de masas vivas, que tú en un estadio
necesitabas que 18 personas, Habían 18 calculado. personas tuvieran exactamente la misma conducta, 18 personas que no se conocían, que estaban ahí, 18 personas en una barra, 18 personas que tiraban vasos, botellas para abajo a la cuestión, y tú tenías 150 personas que seguían inmediatamente. Conducta gregaria se llama eso. También se puede ir la conducta del mono. Es que es somos monos. muy pequeño el nivel de iniciadores que tú necesitas para que eso se pueda convertir, si es que está el contexto, la provocación, lo que se ve como una amenaza, lo que se ve como algo que te afecta. Necesitas muy pocas personas orquestadas para poder generar una imitación mucho más masiva. Y aquí yo creo que estamos viendo una situación similar, que si bien puede no ser perfectamente inducida, Se apela a las partes claro, menos evolucionadas de la corteza tú cerebral. necesitas mantener situaciones de miedo y amenazantes encima tuyo permanentemente. Ahora, el problema es que ese agitador, esa parte de esas 18 personas, el principal es el gobierno en este caso. O parece que es el gobierno, al menos en esta... Sí, pues el gobierno, el ministro del Interior y la ministra de Educación y el presidente están en el manual de Lenin, agitación y propaganda. Vos otra vez los conozco, los vi, sé lo que son esos grupos. ¿Ah? Se hacen eslóganes y se repiten y se masifican y punto. Porque tienes que generar un estado emocional, ¿no? Se apela al desarrollo, repito, de las partes menos evolucionadas del cerebro humano. ¿Ah? Se simplifica. Por eso que la ley tiene un artículo, ¿no? Porque te impide complejizar el asunto. Es por eso que hay tanto converso que encuentra como volver a casa. Pero por supuesto, si al final se parecen mucho. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Justo al mediodía, de lunes a viernes, Cónclave Deportivo. Entregamos fútbol primero que todos. ¿Dónde quedó el famoso recambio cuando yo veo debutar ayer a un muchacho de 29 años que duró un tiempo? ¿Dónde quedó el recambio cuando uno ve que Diego Valdés no toca la pelota en todo el partido? ¿Dónde quedó el recambio cuando uno ve que las figuras de la selección siguen siendo Vidal, Sánchez, Medel? Ahora, a mí me queda la sensación de que el técnico o no ve fútbol, o no sabe de fútbol, o se le olvidó el fútbol. Porque no sé en qué mente sana entra que Mauricio Isla puede jugar de puntero derecho 25 minutos en un partido. Chico Peñalillo, Pancho Aguiluz, Manny Grant, Chamagol González, Flaco Larra y Marcelo Muñoz te hablan de fútbol en Cónclave Deportivo. El sistema táctico a mí, yo creo que no tiene los jugadores para lo que quiere realizar. ¿Por qué? No tiene. Porque Chile jugó con el equipo prácticamente titular de Rueda. México B. A diferencia de México, Sí, pues, yo lo dije al principio. que México tenía prácticamente 8 jugadores afuera que van a ser titulares y que son jugadores que todavía por la edad le alcanza. Cónclave Deportivo, de lunes a viernes, justo al mediodía, 92.9. Somos fútbol, somos la clave. Hora clave. 9 de la mañana, con 2 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto. Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Los que sabemos de café, conocemos el secreto. Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta. Tostado por manos expertas, de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades. Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar. Cabrales significa buen café. Encuéntranos en los mejores hoteles, restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Pedí una demostración en cafecabrales.cl y descubrí por qué somos el café número 1 de la Argentina. Cabrales, dedicados al café. Tenemos libros para regalar, gentileza de Me Gusta Leer Chile. Puede participar usando el hashtag combinación clave y nombrar también @megustaleercl. El libro Pescado Rabioso, Leyes de Pesca y Luchas de Poder en la Derecha Chilena de Carlos Tromben es uno de los libros
Y el tercer tomo de la historia de la educación de Chile de 1810 a 2010, Democracia, Exclusión y Crisis, de esto desde 1930 a 1964, por las historiadoras Sol Serrano, Macarena Ponce de León, Francisca Rengifo, Rodrigo Mayorga. Ya sabe, todo esto lo puede hacer postulando los libros con el hashtag combinación clave y nombrar también @megusta_leercl. Ahora, si quiere de regalo el manual de Lenin, tiene que escribirle un DM a Mirko. DM a Mirko. Puede ser también una Lo exposición. vamos a comprar a San Diego. No, pues sí, Obras completas de Lenin. pero oye, si están en PDF. PDF o en EPUB. Sí, es cierto. Sí, así Pero de esos libros tienen que tener ahora libro viejo. Ah, ya saliste con esa tontería. ¿Quién está? No, yo leo ahí también en el iPad, leo muchas cosas, pero esos libros son de otra época, tienen que estar en la... Bueno, todos los libros son de otra época, qué sé yo, pero lo que importa es el mensaje, ¿no? Entonces no te pierdas. No te pierdas. El medio no es el mensaje en ese caso. Siempre en medio del mensaje, sobre todo en estos tiempos. Hay que salvar a McLuhan como se dé lugar. Sí, no, es lo más grande. McLuhan lo más grande. Se anticipó, ¿cuánto? 50 años. Sí, pues, estamos hablando, por cierto, de Marshall McLuhan, un gran analista de medios. Teórico de la comunicación. Claro, teórico de la comunicación canadiense, que tiró esta frase que cada vez tiene más validez, eso de que el medio es el mensaje, de que lo que te cambia no la es... forma es el fondo. Claro, lo que te cambia no es lo que se dice, Es como sino que lo que te cambia es cómo el medio te cambia la realidad, la televisión te cambia la forma de vivir en tu casa, en tu familia, te cambia la forma en que tú te enfrentas a determinados fenómenos, te cambia la forma o las inclinaciones que tú tienes por adquirir determinados productos u otros según lo que tú hayas visto. En fin. Ahora, ¿se podría aplicar esta ley a lo que pasó con la filtración o pseudofiltración o pauteo de la sentencia por las indemnizaciones a las víctimas de la iglesia? Qué raro, ¿eh? Qué raro, ¿no? Uno no sabe qué pasó aquí. Llevamos un reportaje bien interesante hoy día tratando de explicar si efectivamente esto tiene que ver con una filtración, con una intención de presionar o pautear a los jueces. La causa finalmente estaba en acuerdo, lo que no significa... O de producir, Claro, qué sé yo, excitación y frustración. Claro, o como dice Mirko, dejar un mensaje ahí, cosa que socialmente Ahora, se agarran de ese mensaje. Como dice un amigo mío periodista... No, yo creo que no, que esto es más enredado todo. Mira, déjame No decirte, le veo una intención. como dice un amigo mío, periodista viejo ya, antiguo, dice, hay una sola cosa mejor que un golpe exclusivo en periodismo. ¿Qué cosa? Un buen cagüín. Es desmentir a tu competidor directo en el golpe que él creía tener. Porque el Mercurio se dio un gustito extraordinario al Sí, pero no, po. No. Porque lo que al final del día ayer... No se nos sabe quedamos- lo que va a No pasar. quedamos claros, no quedamos como No que queda no, claro, no. yo- queda claro, está pero yo te puedo asegurar que los gallos en el Mercurio lo hicieron con unas ganas, ¿verdad? Porque la tercera había sacado este tremendo golpe de que unanimidad en el fallo contra Caradima. Y de pronto el Mercurio entrevista al presidente de la sala, que dice que no solamente no hay fallo, sino que ni siquiera se han juntado para discutir el fallo. Cuidado con que el escupo te pueda caer en la cara, pues si el fallo después por unanimidad Por supuesto. va a pasar Por supuesto. No, pero pero si decir, esto claro. tiene, si todas estas peleas entre medio son de este porte, así son cortitas, Ahora, son un ¿cuál es la centímetro. tesis? Yo de verdad Yo me no sé. perdí en qué pasó. No sé Yo no si sé. Mirko tiene alguna No, teoría. yo alguien, estoy más, la es más explicación. enredado que un plato de tallarines. No. Ni siquiera me gustaría meterme al fondo porque el conjunto de declaraciones de ayer, la declaración de la presidenta de la Corte de Apelaciones, Dora Luche, que no hay fallo aún, da pie para entrar a una serie de intríngulis del derecho procesal que solo Federico Giovannón podría explicar con meridiana precisión. Yo no. Y que tiene que ver con que si efectivamente se juntaron, pero no, los jueces que tenían que ver esto, pero en qué fase se juntaron a debatir, a deliberar sobre esto, pero lo que está claro es que la sentencia formal no existe. Entonces la filtración vendría de una suerte de conversación informal o acuerdo previo entre los jueces de que ese sería el fallo, y parece que esa es la explicación. Porque no se niega que había una filtración de algo que efectivamente... No, se puede estaba ser que tenga razón la tomado. tercera. Sí, obvio, claro. Pasa que sí. puso una gota de duda el que el ministro Vázquez, presidente de la sala, diga que no hay fallo, ni siquiera se han juntado para... Y porque sale él, probablemente se está protegiendo en función de quién, no sabemos qué es lo que
Eso lo podría explicar muy bien Chago Escobar, qué pasa en los pasillos de tribunales y qué siguiente cargo está en disputa. Ahora el tema hoy día, con sigilo. el tema el día después, digamos, los días después, es efectivamente si ese mensaje que quedó ya viralizado tanto en los medios como por parte de las víctimas, incluso de los mismos abogados de los querellantes, va a tener un efecto sobre los jueces, negativo o positivo. Es decir, los jueces van a aceptar, entre comillas, si es que no había ningún indicio del fallo, que los pauteen, o por el contrario, eso les va a generar una posible ira de decirle no te metas en mi parcela porque aquí nosotros vamos a fallar con independencia, aunque eso incluso signifique ir contra todo lo que está diciendo la opinión pública y no indemnizar a las víctimas. Yo creo que eso es lo más peligroso porque en el fondo los jueces tienen esta cosa como de un poco de ego de decir nosotros lo tenemos que hacer con total independencia y no escuchar ninguna opinión, pero las opiniones se instalaron en un huracán. Pero hagamos, y la gente que nos perdone, pero hagamos un pequeño momento de discusión técnica periodística. ¿Qué garantías necesitarías tú tener para titular que hay un fallo unánime sobre un determinado juicio de alta connotación pública? Me lo dijo un ministro de la sala. Yo creo fuente A1, como se conoce en el... Yo la única explicación que tengo, o sea, yo he hecho, me he adelantado a juicio. Secretario no. No estoy diciendo. No, yo, pero si me lo dijera, incluso digo, a lo mejor me dijera lo vi adelant- encima de la mesa, yo lo titularía. Yo me he adelantado en titular sobre cosas que no han pasado todavía, porque, entre otras cosas, las personas que estaban a cargo de tomar esa decisión me lo dijeron. Claro. Pero en el caso de ¿qué es lo que te da una mínima garantía para que tú lleves todo el prestigio de un diario a un titular que eventualmente puede ser titular de portada? Que tiene Titular de certeza, portada. la periodista tiene certeza y es Sí. una periodista que es respetada. Además. Que no es solamente la periodista, porque, la periodista, bingo, chapó. Pero la periodista tiene editor, y el editor tiene un director sobre él, y tú vas a llevarlo en portada, donde se discute qué llevo en portada, en la reunión de pauta de portada, tú te dices, oye, yo creo que hay que ir con esto que allá. ¿Estamos seguros? Alguien habrá preguntado. De esto estamos totalmente seguros, no hay ningún problema. Yo imagino. Entonces, ¿qué te da esa seguridad? A veces te puede dar esa seguridad, tú tienes razón. Es el Natalia. manual de cortapalos, No, pero la claro, verdad es que a veces el manual de Por cortapalos... supuesto, a veces te da seguridad, tú tienes razón, Natalia, en que tú confías tanto en el periodista y que te dice yo no te puedo revelar la frente, pero te puedo asegurar que sí. Claro. Y tú confías en ella, es tu periodista, antes te ha dado 20 golpes similares, ¡upa! Por lo tanto, tiene que haber habido, a mi modo de ver, pensando en que no son un lote de despelotados, sino que tiene que haber habido un mínimo de seguridad de esa sala. Sí, pues tiene que haber hecho un control de daño. Eso, de esa sala para haber titulado así. Tiene que haber existido. Ahora, la tesis más peligrosa, que sería perjudicial para esto que estamos hablando, esta rigurosidad de haber comentado este titular en portada, es la tesis de que los abogados de los querellantes, al haber escuchado conversaciones de los ministros de pasillo, habrían supuesto, y digo todo esto en potencial, habrían supuesto que iban a fallar a favor de ellos. Y que de ellos mismos, que es una de las teorías, y que de ellos mismos habría salido decirle a los medios, no, si vamos a ganar. Esa es la corriente más peligrosa, porque si la filtración vino desde los abogados querellantes confiados en que van a ganar, el guatazo puede ser grave. Ahora, no va a ser la primera vez si efectivamente se filtró el fallo o la posibilidad de que este estar en acuerdo del fallo indicaba que van a fallar para ese campo, no va a ser la primera vez que se filtró algo a la Corte. Entonces, lo que yo dejaría de lado es el escándalo que de dónde vino la filtración. Si otras veces se han filtrado fallos de la Corte. No es la primera vez, ni va a ser la última. No, por cierto. Claro, como, estamos mucho. preocupados por la filtración, y eso ya ha pasado. Se ha frustrado mucho. Claro. Yo tengo la impresión, por razones que hablé con varios de ellos, porque los tenía invitados a comentar el fallo, el fallo y toda la cuestioncita, y estaban muy impactados por esta nueva situación. A ver, pero saquemos a la gente un poco de la conversación periodística, de la técnica periodística, de nuestro manual de cortapalos, porque yo creo que independiente ya de este escenario, el fallo es muy relevante porque es el primero donde eventualmente se condenaría a la Iglesia como institución con responsabilidad de encubrimiento y por tanto las consecuencias civiles de esto, es decir, de platita, platita para el bolsillo, como decía Enrique Maluenda en el Festival de la UNA, es muy relevante.
se puede abrir una compuerta. Claro, entonces, el chic de la estamos caja. hablando de esto no por la filtración, sino porque lo que implica es el primer juicio, ¿no? Porque el caso Caradima es el caso más emblemático, es el caso más potente. No existe el precedente en el ejercicio de la judicatura, de la aplicación del derecho en Chile. Es caso a caso, pero de alguna manera sí va a sentar ese precedente, no desde el punto de vista normativo, pero sí desde el punto de vista de construcción de la opinión pública, de que lo que viene en términos para todos los que han denunciado casos de abuso es perseguir las responsabilidades pecuniarias de la Iglesia, y los bienes de la Iglesia no son menores. Y hay un tema también que sigue a este otro, que tiene que ver con quiénes siguen defendiendo a la Iglesia y por qué a la Iglesia como institución en estos casos, ¿no? Conspiguos estudios jurídicos y redes de amigos y de apoyo siguen operando y existiendo, porque un juicio, contémosle a la gente, se juega frente a los magistrados, pero también se juega tras bambalinas. También hay llamados, también hay mensajes, también es parte del juego del poder, y por lo tanto yo creo que la Iglesia está agotando todo su poder fáctico, en este caso, por lo que podría implicar para ella. Que puede ser el principio del fin. Mira cómo intentó, como bien tú dices, es muy cierto eso, que intenta agotar el poder fáctico tanto en este respaldo jurídico como también en el respaldo social, y se los digo a propósito de lo que pasó también en el Colegio San Francisco de Asís, con esta presencia, digamos, indeseada en las confirmaciones. Y tiene que ver, yo creo, un poco con lo que dice Mirko, que en medio de estas decisiones decisivas, valga la redundancia, decisivas de qué camino van a tomar finalmente los castigos, las punciones a la Iglesia, socialmente están tratando de salvar lo que ya parece insalvable, es decir, seguir instalados en algún sector de la élite, seguir instalados o acomodados en algún sector con cierta simpatía, digamos, con algún sector. Entonces, lo que dice Mirko es muy cierto, que este fallo va a ser decidor en materia al menos del castigo civil que eso implica, y hay que ver si eso redunda en un castigo social definitivo. Porque que veamos, digamos, que curas, que párrocos totalmente cuestionados siguen haciendo confirmaciones en los colegios de la élite de Santiago, es un síntoma también un poco preocupante en medio de este debate por hasta dónde encubrieron, digamos, o no los abusos estos mismos sacerdotes. Sí, yo reconozco que tengo teorías conspirativas para los dos lados con respecto a lo que pasó ¿Con el fallo o con la situación? Con la filtración, con la noticia falsa, por lo menos hasta ahora, del fallo. ¿Le podrá convenir a la Iglesia que se haya filtrado esto, que se va a fallar a favor de las víctimas y que eventualmente digan que se había instrumentalizado o se había, digamos, gatillado mañosamente una influencia sobre los jueces? ¿Les servirá como material a ellos? También podría haber venido la filtración, no sé. ¿Es conveniente para ellos que se haya conocido previamente este fallo o los perjudica? No sé, yo creo que lo que uno tendría que plantear, a ver, mirémoslo por el lado y lado. Si es que la filtración la hacen desde adentro para algo que es real, bueno, estamos a puertas de verlo. Pero yo creo que puede ser bastante indignante para un ministro que no tiene la posición de fallar a favor de las víctimas de Caradima, o que cree genuinamente que el caso no demostró la suficiente evidencia como para otorgar indemnizaciones, que le digan de que él ya votó contra lo que está pensando. Que lo pauteen, como diríamos. El Exacto. Clásico, claro. Sí. Hay una decisión, pero como la decisión se hace pública, se cambia la decisión. Se cambia la decisión. Claro. O se ratifica con es más clásico energía. El gobierno o que se claro. ratifica con más energía. Oye, perdóname, a mí nadie me va a decir cómo yo tengo que votar. Y menos si es que yo estaba desde siempre pensando votar en contra. Pero quién sabe. Hay que esperar a ver qué suceda. Puede perfectamente ser que haya fallo unánime y finalmente la tercera aparezca teniendo la razón. Está muy abierto el pool de posibilidades todavía.
¿Tú tienes algún timing de cuándo va a estar el...? Bueno, yo tengo la impresión que por lo que dijo ayer el ministro Vázquez, este asunto de juntarse se iba a hacer esta semana y yo me imagino que además la fuerza de la expectativa lo va a hacer apurarse un poquitito, me imagino. No lo van a tener, no lo van a tener guardado un mes, po. Acuérdate que en este caso aparecen por primera vez situaciones nuevas que no se conocían. Todo lo que se dio a conocer por parte de la defensa de las víctimas de Caradima respecto de estas comunicaciones de Errázuriz sobre por qué no iba a investigar y a Caradima sobre estas cosas. Eso es nuevo, eso no estaba antes. Eso no estaba antes. Hay una pregunta bastante interesante, ¿cómo llega a eso? Porque eso son informaciones internas de mensajes de texto. Fue incautado por la Fiscalía, tengo entendido. No sé, porque no, pues eso lo presenta Juan Pablo Hermosilla en su alegato. Juan Pablo Hermosilla en su alegato trae esta nueva prueba de que efectivamente se tuvo conciencia de que había este tipo de denuncias y intencionalmente para no dañar, para no dañar la imagen de Caradima, se opta por cerrar el caso y no prosperar. Esa prueba nueva la puso el abogado de las víctimas. Y la pregunta es cómo la obtiene. Cosa que, por cierto, habría que preguntarle a él, que no sé si te la va a decir. Pero son comunicaciones que solamente podrían haber estado en el contexto de los computadores que transmiten este tipo de mensaje y que son de Errázuriz o de sus receptores o del Vaticano. Nos dejó como en un capítulo de Enigma. Claro, Fernando. el Vaticano tirándole. Ahora le salió el humo, como por atrás. El Papa tirándole la cadena a Errázuriz para que le haga más fácil sacarlo. No sé. Puede ser, ¿o no? Ahora sí que hay que ir a ver el Padrino. Ahora sí que hay que ir a ver el Padrino. Oye, Nati, yo te quería Primero preguntar, pasa a comprar el libro y después va a ver el Padrino. me Haga toda la dijeron ruta. que Alberto Mayor me dijo que el libro era extraordinario, que no podía ¿Cuál ver libro? El Padrino. Ah, ¿no lo he leído? No, pues solo he visto la película. Si él es un millennial. Yo soy millennial, po. Sí, tú eres Nací unos años antes, tú eres pero... un trillennial, sí. Sí. Nati, yo te ¿Qué quiere preguntar? quiero preguntar, nueva AFP, Nueva FP. AFP 1. Lo llevamos a hacer, lo que quiero decir esto, lo dijimos antes, no, mentira, me van a Se retar iba a después, aprobar, me van a se retar después aprobó, porque no se vamos a prometer. aprobó. Sí, se aprobó la licencia de esta nueva FP que es de Ignacio Álvarez, ex gerente general de FP Cuprum. Lo escribimos hace ¿Y qué rol juega Bernardita Piedrabuena ahí? Estaba trabajando como asesora estratégica. Ahora es súper importante que... Ella es la señora de Nicolás Izaguirre. Claro, fue asesora además del gobierno anterior clave, digamos, en El Ministerio en de Hacienda. Después la sí, movieron a po. Economía precisamente para que no Sí, no, estuviera... es que en estas me llama la actividades. atención, claro, el gobierno... Hay muy buena que imagen de ella en el la gobierno industria. progresista, que en teoría que debería ser crítico o contrario a la AFP, o por lo menos siempre tiene uno de sus funcionarios clave armando una nueva AFP. Es que ellos plantean un proyecto Ojo. distinto, porque, o sea, distinto entre comillas, porque ellos plantean, mientras todas las AFP dicen que en el fondo no hay espacio para nuevas AFP porque no hay tanto interés en el sistema y porque además las comisiones de mantención de las cuentas provisionales no pueden ser más bajas, nosotros vamos a la disputa por los nuevos cotizantes. Lo que quiere FP1 es que se llame una nueva licitación para los nuevos cotizantes, que se declaró desierta la última. Entonces, por defecto van a FP Modelo los nuevos cotizantes y eso implica que ellos ofrezcan una comisión más baja que el resto del sistema. Es decir, que te saquen un poco menos del sueldo líquido por administrar tus fondos. Entonces ellos dicen, nosotros el modelo sí da. El modelo da márgenes como para poder cobrar menos comisión, que es algo que el resto de la FP ha dicho, ya no podemos bajar más la comisión y por eso la licitación se declara desierta. Y un punto relevante también es que Ignacio Álvarez es casado con una de las hijas de José Said. Recordemos que la familia Said ya había ¿Y de ahí estado en viene la la FP. plata? Nosotros No sabemos. sentimos, o sea, ella es socia minoritaria de la AFP. ¿Quién? La esposa de Ignacio Álvarez, que no me acuerdo en este minuto el nombre, pero es Ya. una de las hijas de José Said, no me acuerdo su nombre de pila, Isabel Margarita. Isabel Margarita es esposa de Ignacio y es socia minoritaria de FP1. Suponemos que vendrá del patrimonio familiar parte del financiamiento, parte de las espaldas que tiene la FP, porque Ignacio fue un ejecutivo muy destacado en Cuprum, pero para poner en pie, digamos, una FP se necesitan varios millones de dólares para garantizar ante la superintendencia la licencia.
Sí, pues imagino que no llegar y entrar, o sea, no No. Y Y por yo eso no podríamos hacer una AFP, ¿no? No sé, pero bueno. Te digo que lo bueno sería, les recomiendo mucho esta nota del mostrador que la publicamos creo que la semana pasada o antepasada, donde en el fondo contamos toda esta estructura de sociedad. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Es como asintomático para el mercado, donde además se va a debatir una reforma previsional, que nuevos actores digan, yo en este minuto igual voy a entrar al sistema. Hay confianza en el Hay sistema, es confianza decir, que el viene una sistema reforma, pero funcionando. las AFP quedan. Claro, porque si en el fondo Sí. tuvieras que es un sistema que va a desaparecer, que va a tender a achicar la industria, que va a tender a haber una administración estatal de los fondos, no creo yo que tú capitalices un par de millones de dólares en meterte a una nueva aseguradora de Puede ser pensiones. una AFP progresista, porque tú le pasas la plata a la gente del otro lado. ¿no? Claro. Ahora, para que tengan una idea, más o menos mensualmente 30.000 nuevas personas cotizan en el sistema de AFP por defecto. Esa es la tasa que se lleva la AFP que tiene, que tú entras como cotizante cuando tú recién trabajas, no eliges la AFP, sino que te va. Y más o menos mensualmente 30.000 personas ingresan al sistema de AFP. Así que es una tasa relevante. Ahora hay que ver cómo remesa el Yo mercado. creo que la señal política es total, porque previa a la reforma de la AFP, se crea una AFP, es decir, aquí no va a pasar nada relevante en términos de lógica de industria. Debe haber mucha certeza, sí. ¿Pero tú creías que podía pasar algo en lógica de industria? No, yo no. Pero que se haga una AFP que en la lógica de los capitales, como nos decía Gonzalo Cordero, no hay nada más miedoso que $1.000.000, buena cuña. Si uno piensa que ante este proyecto, antes de invertir, tú esperas qué va a pasar con una ley. ¿Qué se dijo? Que por qué estaba frenada la inversión con Bachelet, porque no se sabía qué iba a pasar en materia medioambiental, por ejemplo, del final de la restricción ambiental. Entonces, aquí tú no dirías, viene una ley de AFP, no sabemos en qué puede terminar en teoría, en el Parlamento donde el gobierno no es mayoritaria. Me espero a que termine la discusión y abro una AFP, pero se hace antes. O sea, es una señal política también, implica. Es una señal política. Lo que pasa es que desde los empresarios de diferentes gremios a mí me decían, nosotros estamos esperando que Piñera sabe o tiene conciencia que con la reforma previsional está pisando huevos. Si pisa mal, su popularidad en el sector económico y en el proyecto económico se va a ir a las pailas, coloquialmente. Entonces es muy relevante cómo él mueve poquitos centímetros en la reforma previsional. Si le quita negocio a las FP, los privados lo van a castigar. Y si no lo hace, por el otro lado, el no más FP también lo va a castigar. Entonces su movimiento está muy limitado y tiene que ser milimétrico a tratar de no generar quiebre en ninguno de los dos sectores. Tiene muy poca circunferencia, muy poco diámetro para moverse, porque tiene que dejar contentos a dos lados, que en el fondo convengamos que si el movimiento no más FP en un momento, en diferentes momentos ha tenido fuerza respecto al discurso social, y por otro lado el empresariado lo tiene contra la espada y la pared de decirle, oye, no me muevas más, no me rompas más huevos en lo económico. Hasta aquí llegamos, hasta aquí estamos dispuestos a llegar. Entonces, como dices tú, claro, el síntoma de que venga una nueva FP también se lee políticamente como decir, ya nos aseguraron que aquí no se va a mover demasiado el eje. Hay que ver ahora cómo a nivel social se reacciona frente a eso, que va a ser una reforma previsional al parecer bastante tibia, que no va a mover demasiado o quebrar demasiado huevos. Bueno, yo me imagino que eso está todavía bastante distanciado porque tienen una serie de otros problemas que sacar rápido. De hecho, hay discusión inmediata para el tema de aula segura, que viene en los próximos 10 días y que no está fácil. Está todo lo que tiene que ver con los proyectos que tienen que ver con libertades condicionales, todas las cosas de seguridad. Pero el presidente dijo en noviembre, Fernando, hace poco. Nosotros la semana pasada, nuestro periodista En Hernán noviembre, Leighton, en noviembre es pasado mañana, digamos. pero dijo que durante noviembre enviaba la reforma previsional. Eso es lo que Hernán Leighton, que está en La Moneda, nos dijo, oye, ojo que el gobierno confirma que es durante noviembre, antes de que termine el año, de todos modos. Por eso a lo mejor también es una reforma un poco más cosmética, aunque el gobierno ha hecho una agenda en distintos medios como Tercero Mercurio de ir revelando y anticipándole al sector privado ciertos cambios que van a haber al sistema, como los topes de cotización, Están tirando el globo sonda. Claro, tanteando cómo está la situación. Pero la reforma previsional es un cáliz del que ningún gobierno quiere beber.
No, y mientras Evidentemente, tanto hay que hacerse cargo de las cosas que generan incendios, como el precio de las bencinas. O generar incendio como aula segura, porque Claro. eso te permite ir juntando capital político, porque son proyectos buenos para el populacho, con aprobación rápida, 70-80%. Claro, hoy día el Leo Barría Circo Romano. Entonces, eso te permite ir acumulando capital político porque necesariamente una reforma previsional. Si pasa a estar en la primera, si sale de lo técnico y se instala en lo político, solo te va a hacer retroceder en términos comunicacionales. Claro, como tú decías la otra vez, siempre es la política de la inmediatez y hoy día yo creo que lo económico, estas 2 semanas la agenda la va a ocupar para bien o para mal, arreglar el tema del precio de las bencinas y salir como un zar de la bondad. No estamos hablando de Claro. economía, el país no está hablando de economía porque es un tema complicado para el gobierno. O sea, el gobierno es muy hábil. Poner los temas donde está cómodo, donde el dedo para arriba es rápido, en el circo romano. Por eso te digo que es relevante regular el precio de las bencinas, aunque parezca una tontera. El dedo que importa es el dedo para abajo, Mirko. El circo romano, el dedo para arriba no funciona. Funciona el dedo para abajo. Ese es el que te da susto. Claro, ese es el de tú necesitas ver sangre. ¿Ves? Alguien que pague el pato, alguien que Sí, pero el clima en el circo romano es clave. Pues, si la gente Claro, está eso con es. el dedo para arriba. Le agradecemos a Mirko Macari, Natalia, muchas Cumplí gracias. mi desafío, no usar el celular. Bravo. Usaste celular, muy bien me parece. Volvemos. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada.